computer. Y también de silenciar a las personas. Connie, ¿sí? Bueno. ¿Partamos? ¿Les parecen? ¿Les parece que partamos? Súper, sí. Ya. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, a esta charla que hemos organizado con harto cariño, con harto entusiasmo, porque es la primera vez que hacemos una charla en conjunto entre la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica e Infocap. Y estamos muy contentos de darle la bienvenida a la charla que hemos titulado Beneficios en Pandemia y Ley de Protección al Empleo. Como les decía, es la primera vez que organizamos una charla que desde Infocap también nace desde la comisión promocional que hemos estado promoviendo durante este último tiempo, distintas acciones para que nuestros estudiantes y nuestra comunidad estudiantil ampliada también pueda conocer y tener cierto acceso a información clave durante este periodo de pandemia. Así que muchas gracias también a los organizadores y a las personas que nos colaboraron desde la Escuela de Trabajo Social. Y hoy día tenemos el gusto de contar con dos muy buenos panelistas que necesitamos que ustedes, quienes nos están escuchando, puedan hacer muchas preguntas, sacarles el jugo, como se dice, en la jerga común. Y tenemos, por ejemplo, a Jorge Farad, él es académico y subdirector de Extensión, Educación Continua y Comunicaciones de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Él nos va a dar un panorama bastante amplio de lo que han sido los beneficios durante todo este periodo de pandemia. Y por otro lado tenemos a Diego Rodríguez, que además de ser un ex voluntario de Infocap, es abogado de la Universidad de Concepción, máster en análisis económico de la Universidad de Salamanca y máster en Derecho concursal de la Universidad de Barcelona, que él nos va a poder responder dudas más asociadas a lo legal. Específicamente quizás vayan a salir más dudas sobre el tema de la Ley de Protección al Empleo. Así que muchas gracias por inscribirse a este espacio y por escucharnos. Y primero le voy a dar la palabra a Jorge para que pueda proyectar algo si así lo desea, y también le doy el pase formal para que partamos esta charla. Hola a todos y todas, muchas gracias Ignacia, muchas gracias Constanza, muchas gracias a todas las personas que están presentes. Para mí es súper importante esta actividad porque tiene todo que ver con lo que hacemos en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, y es poder conversar, aclarar cosas, hacer llegar información que a veces no es tan fácil de entregar. ¿Ya? Yo diría que una de las cosas más difíciles en general para la ciudadanía, para todos nosotros, para todos ustedes, es que entender aquellas cosas que están pasando. Estamos viviendo un momento bastante especial en Chile, no solo por lo que tiene que ver por el cambio constitucional, sino que venimos arrastrando algunas crisis importantes desde el punto de vista social y sanitario. Se han generado, se han desplegado una serie de programas en este marco, y la verdad es que la cantidad de información disponible es altísima y no siempre podemos observarla todo, y el gran problema que existe con eso es que no podemos acceder a los programas, no podemos acceder a los beneficios. Entonces yo quiero destinar, la verdad, 10, 15 minutos a mostrarle algunas cosas. La verdad es que son muchos programas, entonces yo de hecho me imaginaba esta presentación y decía, a lo mejor no es un buen nombre este de los programas y beneficios en pandemia, sino que a lo mejor un mejor nombre es, bueno, ¿cómo usted puede saber más acerca de los programas y beneficios en pandemia? Porque es como cuando esa metáfora, ¿cierto?, de aprender a pescar. Yo les podría explicar uno por uno los programas, estaríamos 4 días, y probablemente luego del tercer programa que les esté explicando ya dejarían de escucharme, no solo por lo fome que pueda hacer yo, sino que porque el lenguaje habitual de los programas suele ser un lenguaje más o menos complejo. ¿Ya? Por tanto, voy a contarles más bien qué beneficios, qué programas han surgido y dónde poder encontrar más información sobre ello, y a lo mejor les puedo contar sobre algunas cosas que quizá ustedes no sepan y pudiesen empezar a explorar, ¿ok? Bueno, dado esa no tan corta introducción, voy a compartirles pantalla con una presentación que tengo. Gracias, Jorge. Aprovecho de decir que todas las preguntas por el chat y las vamos a ir recogiendo y respondiendo. Eso, muchas gracias, para yo poder ver la presentación, porque esto del Zoom tiene cosas buenas y otras no tanto, que no veo las pantallas completas, pero bueno.
Bueno, una mirada general, los beneficios sociales estatales surgieron en pandemia. Eso también era importante. Han surgido muchas iniciativas también desde el ámbito privado, desde el ámbito de las organizaciones sociales, pero me interesa más verlo de lo que ha surgido desde el Estado, que son aquellos que, cosas a las cuales nosotros tenemos derecho. ¿Ok? Ahí está mi referencia, si a alguien le interesaría tener algún tipo de conversación o que alguna duda, alguna cosa que no quedó muy clara, está la apertura para que me contacten en mi correo electrónico. Ya eso, las personas que han participado antes conmigo saben que eso no hay ningún problema. Bueno, hemos estado viviendo crisis. Yo diría que las crisis en general, incluso más allá de la pandemia, nos han acarreado dos problemas principales. El primero de ellos ha sido la precarización. Y la precarización en el sentido más amplio de la palabra. ¿Qué entendemos por precarización? Que estamos peor. Estamos peor en distintas dimensiones. Estamos peor o más precarizados, que es el lenguaje más académico, ¿cierto? Que nos gusta a nosotros de la universidad. Más precarizados, estamos peor desde una perspectiva social, más desconectado. El COVID ha generado un distanciamiento social que se ha manifestado en cosas súper concretas, que no podemos ir a visitar a nuestros padres, no podremos ir a visitar al resto de nuestra familia extendida, nos vemos menos, aquellos que formaban parte de nuestros compañeros, compañeras y que hacían nuestro círculo social ya no los vemos. Y eso sin duda que genera una precarización social. Tenemos una precarización económica también, ya una precarización económica, o sea, ha habido una pérdida considerable de los empleos y junto con la pérdida de los empleos, una pérdida de los ingresos también muy importante. Y eso es, si eso es así en términos generales, eso es peor para grupos que lo pasan peor, po. Y dentro de esos grupos que lo pasan peor, ¿cuáles son? Las personas que tienen menos instrucción, los jóvenes, las mujeres, las personas migrantes, las personas que vienen en entornos rurales, las personas que indígenas. Entonces, si además nosotros vemos que muchas de estas personas no es que sea una persona migrante, una mujer, un joven, una persona con menos educación, sino que muchas veces todas esas condiciones se consolidan en una sola. Eso es lo que conocemos como interseccionalidad, ¿cierto? O sea, entonces tenemos grupos que lo han pasado muy mal en esta etapa de pandemia, y ante eso, la respuesta ha sido generar beneficios sociales, generar programas y beneficios sociales que apuntan a disminuir esta sensación de precariedad. Uno podrá evaluar, y esto no es parte de esta conversación, por tanto, solamente lo voy a dejar planteado para que no crean que me estoy haciendo el leso con esto, y uno podrá discutir acerca de cuánto efectivamente nos han ayudado los programas que han surgido, cuánto nos ha ayudado la Ley de Protección Social del Empleo, la Ley de Protección del Empleo, que va a hablar luego el abogado cierto Diego más adelante, cuánto nos ha apoyado el ingreso familiar de emergencia, cuánto nos han apoyado las cajas de alimentos. Uno podría evaluar cuánto nos han ayudado, pero lo que es indiscutible es que ha sido la respuesta que ha encontrado el Estado, las organizaciones, para poder acceder a menor precarización, es decir, para estar mejor ante este contexto. Pero el problema, como dice ahí, es la dificultad en el acceso a los beneficios, ¿ya? Es la dificultad. Una cosa es que existan los programas, ¿ya? Una cosa es que existan los programas, pero otra cosa distinta es que podamos acceder a ellos. Y ahí que he tratado de volcar esta presentación más bien a este segundo punto. Bueno, ¿cómo accedemos a esos beneficios? ¿Cómo accedemos a esos programas? Y bueno, y la respuesta que se ha entregado es la generación de un programa más gubernamental, más amplio, que se denomina Red de Protección, que lo que trata de hacer es que en términos muy sencillos, muy simples, a través de un sitio de internet, se entregue información acabada, detallada, pero en lenguaje fácil acerca de estos beneficios sociales que han surgido en pandemia, además de los otros programas que forman parte de la red de protección social del Estado. ¿Ya? Entonces, esta discusión es muy interesante y yo creo que es clave. ¿Ya? No, yo no sé cuántos de ustedes, es una pregunta retórica, no necesariamente para que la respondan en este tiempo, pero ¿cuántos de ustedes han accedido a un programa social o han querido acceder a un programa social? ¿Y a cuántos de ustedes cuánto les ha costado acceder a ese programa social? No me sería extraño, y yo es una hipótesis, pero estoy seguro que es con bastante certeza, que muchos o muchas de ustedes han querido acceder a estos programas, pero ha sido difícil. Ha sido difícil porque no encuentran fácilmente la información, ha sido difícil porque ante la dificultad de comprender la información han querido o han tenido que asistir a una oficina presencial del Estado, a las sucursales del IPS, las sucursales del registro civil, en fin, y eso con las debilidades y con las dificultades que enfrentamos en la pandemia. Entonces, hay una discusión ahí bien importante y yo quiero mostrarle un poco dónde podemos hacerlo. Bueno, desde el punto de vista estatal, surgió el sitio Clase Media Protegida, que hoy día se llama Red de Protección Social del Estado, y surgió también una respuesta de las organizaciones, que es por lo que
tuvimos el primer contacto con Infocap, que es la generación de una guía que habla de los beneficios sociales en tiempo del COVID-19. Es decir, nosotros nos hicimos cargo como Escuela de Trabajo Social y como el Centro de Autoformación Ciudadana, que también participó, y que también colaboró Compromiso País y la comunidad de organizaciones solidarias, para decir, bueno, dado que en realidad parece que hay programas, pero las personas no siempre saben cómo acceder, generamos esta guía, que como digo se llama Guía de Beneficios Sociales en tiempo de COVID-19, en donde tratamos de responder tres preguntas muy simples. Este programa es para mí, de modo que ustedes puedan ver ahí claramente para cada programa, ese programa está dirigido a ustedes o no. ¿En qué consiste? En términos muy simples, ¿en qué consiste la prestación a la que ustedes pueden acceder y cómo se accede a la prestación? Si es por internet, si es en oficina, o si no hay que hacer nada y simplemente esperar. Yo creo que en ese sentido un buen ejemplo era lo de las canastas de alimentos, ¿cierto? Uno no tenía que postular, no tenía que hacer nada, simplemente tenía que quedarse en su casa a esperar que llegara esa o esas canastas de alimentos, ¿ya? Bueno, a partir de una revisión de los beneficios en pandemia, y que me gustaría contarles cuáles han sido en términos muy panorámicos, bueno, ahí se han desplegado en distintas líneas. Ahí podemos ver una primera línea que probablemente era la más relevante para la gente y que tenía que ver con el beneficio económico. Esto saliendo, por supuesto, el beneficio de los programas sanitarios, que era el gran protagonista en esta pandemia, ¿ya? Y desde el punto de vista económico, aquello que iba directo beneficio desde la perspectiva de los ingresos, bueno, habían programas que eran, primero, acuerdo de deudas de electricidad y agua potable, es decir, la posibilidad de congelar los pagos y postergarlos a futuro, la ampliación del subsidio de arriendo de la clase media, que era un programa específico que se da en distintos momentos del año, hoy día este se amplió, la asignación familiar, bueno, que la asignación familiar está con una estrella, porque, bueno, son beneficios que vienen desde antes de la pandemia, el bono para la clase media, que debería haberlo puesto con una estrellita roja, porque hoy día está con una polémica enorme, puesto que muchas de las personas que accedieron al bono para la clase media hoy día están cuestionadas porque tendrían que devolver ese bono por no haber cumplido con los requisitos, el ingreso familiar de emergencia, el retiro del 10% del fondo acumulado en el FP, es decir, también está esta posibilidad y quien no lo ha hecho y quiere hacerlo, aún tiene plazo para hacerlo desde que esto surgió, hay un año para hacerlo efectivo. El seguro de cesantía, que es muy importante, yo no lo voy a profundizar en ello porque va a hablar seguramente Diego más adelante acerca de esto. El subsidio al ingreso mínimo garantizado, que lo que hace es cubrir una parte del ingreso en el caso de que no llegue a un determinado monto. Los planes solidarios de conectividad y el procedimiento concursal de renegociación de deuda para quienes tuviesen deudas persistentes. ¿Okay? Surgió también el plan invierno de manera especial, con características especiales, a pesar de que este es un plan que viene desde más tiempo. Ya todos estos programas son para las personas, al igual que el programa de alimentación, como el de Canastas Junaed, que estaba dirigido para personas, para familias que tienen niños en los colegios, un programa de crédito, de reducción del impuesto de timbre de estampilla, y un préstamo solidario del Estado, también pensando que no todos los beneficios económicos debían ir solamente a quienes fuesen la población más vulnerable, sino que habían capas medias que estaban sufriendo el impacto de la pérdida de ingresos económicos. Surge por una parte el bono a la clase media, pero también un préstamo solidario. Y bueno, y otros que no tienen que ver con el ingreso, y que sino más bien que tienen que ver con las condiciones de vida, como los programas de crianza. Y ahí está el programa de crianza protegida 1 y 2, en el primero que tiene que ver con una licencia médica parental, para quienes se estime que exista un riesgo de COVID o que estén presentando la enfermedad del COVID-19, y otra que tiene que ver con la suspensión del contrato de trabajo por motivos de cuidado, y en ese sentido se asemeja a lo que va a hablar más adelante Diego, ¿ya? Y por último, el programa de apoyo al recién nacido, que es un programa que ya existía y que era parte de Chile Crece Contigo. Para las personas también en el ámbito educativo, programas que tienen que ver con, bueno, que los lleva adelante principalmente el Ministerio de Educación, con el Aprendo en Línea, con programas específicos para docentes y estudiantes, la Biblioteca Digital Escolar, que es una iniciativa que digitaliza títulos para poder leerlos a través de Internet, ya a través de una tablet, a través de un teléfono, a través de un computador, y que existía de antes, pero ante la obligación de la teleeducación o la teleenseñanza o la enseñanza a distancia, se vio potenciado. Programa del Jardín a la Casa, bueno, el acompañamiento, yo creo que, no sé si han visto ustedes el TV Educa Chile, que es un programa de televisión que entrega contenido educativo, pero es solamente para aquellos que tienen televisión digital o que su teléfono capta la señal digital. Y otros programas para las personas, específicamente para un grupo que los estudios muestran que se ha visto especialmente afectado, como son las mujeres,
dada el aumento de la violencia intrafamiliar y el aumento de la violencia de género, con fondo de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, el programa Mascarilla 19, que es la solicitud de mascarilla 19 en las farmacias y se entiende que la persona que lo solicita está viviendo una situación de violencia, y el WhatsApp Mujer, que es la posibilidad de que también mujeres que estén siendo víctimas de violencia pudiesen, si necesitan por teléfono, enviar un WhatsApp para tener más apoyo. Bueno, ya hablamos del plan de invierno y desde el punto de vista de salud, la residencia sanitaria, la vida saludable y otros que yo los voy a juntar porque tienen que ver ambos con el acompañamiento y la salud mental, como son el fortalecimiento del aprendizaje socioemocional y los programas, tanto el saludablemente como el escuchar y hablar te ayuda, que permite a partir de la interacción con profesionales destacados, perdón, con profesionales expertos, con profesionales entrenados en la materia, para tener un acompañamiento, ¿ok? Y hay un programa específico para adultos mayores que es de carácter telefónico o a distancia, como el televínculo o el fono mayor. Y para las empresas, que quizás no es tan relevante en este contexto, pero es bueno saberlo, también hubo iniciativas específicas, porque, claro, aquí, y voy a vincularlo con lo que va a hablar más adelante Diego, pero el elemento económico de la pandemia no tiene que ver solamente con las personas, sino que también con las empresas, que son las que generan puestos de trabajo, ¿ya? Y en ese sentido también permitir que las empresas sigan funcionando o que no se vayan a pique, como decía el ministro en algún momento, es un buen aliciente para poder mantenerla. Entonces, para ellas se generó un plan de condonación de intereses y multa, una línea de crédito especial, un pago de contribuciones específico, la postergación del IVA y algo que va a hablar más adelante, que es la suspensión, ¿cierto?, del trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una serie de programas y beneficios. De hecho, es posible que hoy día se me esté quedando todavía alguno. Entonces, bueno, ustedes probablemente, Constanza, Ignacia, o no sé, irán a poner a disposición esta presentación, podrán acceder a ello, pero yo les invito más bien a tener información acerca, o que se informen también de manera directa. Hoy día tenemos información en estos tres canales, yo que les invito a conocer. El primer canal es la guía de beneficios sociales en tiempo de pandemia, que es la que les comentaba, que es la que nosotros hicimos y que me gustaría mostrárselas. Pues no sé si la vamos a ver. Se las voy a mostrar acá, que es esa. ¿Pueden verla ahí? Sí, se ve súper ¿Sí? bien y esa en algún momento la compartimos con nuestra comunidad estudiantil. Realmente es muy, muy buena. Perfecto. Aquí pueden saber de modo muy simple, como decía, cuáles son los programas a los que pueden acceder. ¿Ok? Entonces, esa es la primera que les quería mostrar. La segunda que les quería mostrar es, está por acá abajo, denme un segundo, por favor. Está acá, que es el sitio de Red de Protección Social del Estado de Chile, que es un sitio en el que se encuentra toda la información de todos los programas disponibles, incluso no solo por COVID. Y es muy interesante este sitio porque tiene toda la información en un lenguaje ciudadano muy simple, fácil de acceso, y tiene además otra ventaja este sitio. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ingresar con clave única, ¿ya? Voy a ahorrarme todos los comentarios, las dificultades que hubo con la clave única hace poco con Gobierno Digital y Express, ¿ok? Pero estando vigente la clave única, ustedes pueden ingresar con clave única acá, y la ventaja de ingresar con clave única es que está adecuado el sitio para usted. Es decir, yo, Jorge Fará, 43 años, con mi característica en este quintilo, decir, tengo acceso a estos programas. Entonces yo ni siquiera tengo que averiguar o tengo que meterme a conocer los programas para saber a qué tengo derecho, sino que el sitio mismo me lo entrega. Entonces, desde esa perspectiva es súper útil y se los recomiendo bueno, a las personas que tienen ya algún manejo digital, las personas que tienen además su clave única, pero además se lo aconsejo mucho a quienes trabajan con personas. Es decir, no solamente a quien es el usuario final, el ciudadano o ciudadana, sino que también a quienes trabajan con personas que son usuarios finales o ciudadanos finales. ¿Ya? Les pueden enseñar de este sitio, pueden acceder. Entonces, a lo mejor un camino que pueden seguir es, primero, si quieren información sobre el COVID-19, partir por la guía, que es muy simple. Pero si ya requieren información más detallada y quieren postular y hacer los trámites para poder acceder, les recomiendo este sitio. Y por último, un sitio que es más amplio, porque no solamente tiene que ver con los programas del Estado, es el sitio de Chile Atiende, que también se los recomiendo, y este también se lo recomiendo no solamente a los ciudadanos, sino que a quienes trabajan con ciudadanía, ¿ya? A quienes trabajan con la ciudadanía, porque aquí está la información de todos los trámites y servicios del Estado de Chile.
y de verdad que están todos los trámites y servicios del Estado de Chile actualizados y de fácil acceso. Por lo tanto, yo diría que en esa línea creciente, ¿cierto? Beneficios COVID, la guía. Una vez que quieren saber más, red de protección social. Y si además quieren ampliar más y hay cosas que no están en red de protección, porque no tienen que ver con programas directos para las personas, sino que tienen que ver con la gestión general del Estado, les recomiendo entonces revisar el sitio de Chile Atiende. ¿Ok? Eso. No quiero extenderme Súper. más porque para que puedan hablar ahora de la ley de protección del empleo. Espero, como les decía, mi objetivo principal es que conozcan que existen una serie de programas, que es una serie de programas que es una variedad grande de programas, y que ante eso la principal dificultad siempre es cómo sé si puedo acceder o no puedo acceder. Y yo creo que lo más fácil que pueden hacer, además de escuchar cuáles existen, es poder acceder a estos sitios que son de fácil acceso. Y si no pueden acceder por ustedes mismos, o ustedes mismas algunos, accedan ya sea enfocada a la escuela, en otros servicios. Veo a Catherine Montalva por ahí, que me agrada mucho verla de la becaría, que ella, bueno, trabaja con muchas personas y sería muy bueno, por ejemplo, Catherine, que tú pudieses contarle a las personas ahora que esto existe y que pueden acceder. Muchas Sí, gracias. muchas gracias y de hecho muy interesante porque justo tu última mención como que respondió un poco la pregunta de Catalina que está en el chat, que pregunta ¿qué opciones hay para las personas que no tienen manejo digital o acceso a internet? Siempre es bueno, está la opción de acercarnos a las oficinas, ya al menos en Santiago hay varias comunas que ya tienen habilitadas sus oficinas de manera presencial. Siempre podemos pedir ayuda a un externo o, como bien me mencionaste, Jorge, acercarnos a instituciones aliadas o nuestras redes, en realidad, que nos pueden colaborar. No sé si puedes decir algo más. Sí, es efectivamente eso. Ahora, desde el Estado, el canal principal que pueden utilizar es el 101 de Chile Atiende. Yo eso es un número de fácil recordación, de 101, y ustedes llaman por teléfono y les van a entregar información. Ahora, yo creo que tenemos una deuda grande con quienes no están digitalizados, perdón, quienes no tienen alfabetización digital avanzada. Y eso no cabe la menor duda. Yo hace un par de años atrás hice un estudio acerca de la necesidad de sucursales presenciales a lo largo del país y me daba que de las 350 comunas del país, por decir un número redondo, 160 comunas requerían espacios presenciales porque el nivel de alfabetización de las personas no permitían acceder por vías digitales. ¿Ok? Claro. Entonces me parece muy válida tu pregunta. No siempre tiene respuesta porque hay personas que están fuera, pero yo creo que en ese sentido, personas como las que hay acá y que veo que están escribiendo ahí en el chat, tienen un rol súper importante en acercar el Estado a las personas, en poder orientar. Y yo diría que incluso hay una obligación media ciudadana también. Yo ahí podría salir incluso de la obligación institucional, sobre todo quienes tenemos inquietud social por poder hacer llegar estos contenidos en general a las personas con las que, no solo con las que trabajamos, sino con las que convivimos. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Gracias a ti, Muy, Ignacio. muy bueno como el timing también, el tiempo estuvo estupendo. Así que ahora le damos el pase a Diego para que quizás pueda contarnos un poco más sobre la ley de protección al empleo. Seguimos muy atentos a las preguntas, los invitamos a que incluso nos mandaron hasta saludos de Paraguay, les cuento. Así que, Diego, si quieres te puedes tomar la pantalla y proyectar algo. Bien, ¿me escucho? Sí, fuerte y claro. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, naturalmente saludarlo a todos y a todas por estar hoy acá y bueno, y la invitación también a Infocap, una institución con la cual yo le tengo mucho, mucho cariño porque tuve la suerte de en algún momento, siendo estudiante, haber participado en el curso de Derecho de los Trabajadores con la gente de instalaciones sanitarias, gente que hasta el día de hoy tengo contacto, así que de verdad que fue una experiencia súper especial y qué bueno volver, aun cuanto sea en este contexto y en este formato Zoom. Pero bueno, es mejor eso que nada. Así que eso, agradecer en primer lugar. Y bueno, yo lo que voy a hacer hoy es contarles brevemente algunos aspectos relevantes sobre la Ley de Protección al Empleo, que probablemente fue la primera política pública de las más bulladas una vez entrado en estado de emergencia. Ya nosotros entramos en estado de emergencia el 18 de marzo, esta ley se publicó el 6 de abril, tuvo efecto retroactivo, por lo tanto eso también lo vamos a mencionar, quizás ya no resulte ser tan relevante como ya estamos casi en noviembre, pero bueno, la verdad que la ciudadanía quedó como se dice comúnmente, plop. Pero vamos a ver cuál es la justificación de esto y vamos a ver ya, más allá de si lo consideramos justo, injusto, bueno o malo, vamos a ver cómo esto se aplica. Bien, así que yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartir un PPT y desde luego decirles que el PPT lo voy a dejar a disposición de quienes quiera por si lo quiere revisar.
por si lo Muchas quieren gracias. guardar. ¿Ya? Así que eso, bien, voy a tratar de adaptarme al tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir sobre esto? La verdad que el contexto, y como decía también Jorge anteriormente, la verdad que los efectos del COVID no solamente han sido sanitarios, sino económicos, y han sido devastadores y ya han ido aumentando exponencialmente. Bien, uno de los efectos económicos que se destaca de la pandemia es la falta de liquidez, bien, desde un punto de vista empresarial. Bien, y esa falta de liquidez, y tratándose de la pandemia, en ciertas circunstancias de un caso fortuito de fuerza mayor, había un fundado temor por parte del diseñador de las políticas públicas de que pudiera haber una ola masiva de despidos. El problema es que las causales de despidos que considera el código del trabajo está el caso fortuito fuerza mayor, y que se trata de una causal de despido que no da derecho a indemnización. Por lo tanto, no solamente estaba el riesgo de que se perdieran los empleos, sino que conservándose la obligación de pagar la remuneración, el diseñador de políticas públicas dijo no. Lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar la fuente de empleo, pero buscar una política que fuera lo más eficiente posible para conservar que las personas, los trabajadores, tuvieran durante la época de emergencia algún sustento. Y bueno, se hizo con cargo a el seguro de cesantía y la cuenta que tiene cada uno de los trabajadores ahí. Bien, ese es un poco el fundamento de esta norma o de esta ley que entra en vigencia, que como les decía se publica el 6 de abril en la ley 21.227, y que tiene un aspecto muy relevante no solamente desde un punto de vista laboral, sino también desde un punto de vista de seguridad social. ¿Por qué? Porque estas prestaciones, digamos, la suspensión del contrato de trabajo significa la suspensión de la obligación de pagar la remuneración por parte del trabajador, del empleador, y por parte del trabajador la suspensión de la obligación de prestar el servicio. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, cuidar la fuente de empleo. Ahí obviamente el mérito y la pertinencia lo dejo digamos que cada uno de ustedes lo puede interpretar, pero así fue como se concibió. Bien, como les decía, de los objetivos, naturalmente, proteger los ingresos de los trabajadores en el sentido de que se podía proyectar plausiblemente que en un breve plazo pudiera peligrar la fuente de empleo, ya sea derivado del despido por caso fortuito como causal que lo justificaba, o derechamente que la fuente de empleo, que en este caso en Chile la estadística es bastante contundente porque cerca del 96% de los empleadores o de las empresas son micro o pequeñas empresas. Por lo tanto, el riesgo y el estrés financiero podría derivar que iniciar algún tipo de procedimiento de insolvencia y por lo tanto no solamente perjudicar al trabajador, sino a la fuente de empleo con todo lo que aquello implica. Bien, también proteger la cobertura de seguridad social en el sentido de que la suspensión del contrato de trabajo subsiste o hace subsistir la obligación que tiene el empleador de pagar las cotizaciones previsionales y también todas las cotizaciones obligatorias o descuentos obligatorios en materia de salud, bien que sobre eso vamos a profundizar después. Todo esto naturalmente se hacía en el contexto o con el fundamento de proteger y mantener la relación laboral. Bien, ahí que es lo que trató de hacer digamos, el ejecutivo, que fue quien presentó este proyecto, proyectar que podía haber una ola masiva de despido, por lo tanto quisieron proteger aquello. Bien, y también, naturalmente, quizás ustedes que están en Santiago, y en este momento estoy en Chillán, están más relajados con las medidas sanitarias, pero bueno, recordemos que en marzo, abril, la verdad que nadie quería salir a la calle, por lo tanto, la idea también era proteger la salud de las personas. ¿Cuáles son las principales herramientas que contempla la ley? Bien, en primer lugar, y quizás fue la que primero, o que en una primera época fue la que más se utilizó, fue la suspensión del contrato de trabajo por acto de la autoridad. Es decir, en este caso, la suspensión en qué se funda en que la autoridad sanitaria dicta que hay un estado de emergencia y dicta ciertas medidas de restricción o limitación de libertad y por lo tanto, en ese contexto, permite o justifica que el empleador pueda suspender los contratos de trabajo. Bien, pero sin perjuicio de eso también contempla otras dos modalidades. Una de ellas es que se haga por consentimiento mutuo, ya sea un trabajador o lo hagan a través de una negociación de carácter sindical, y también está la posibilidad de reducir la jornada laboral por mutuo acuerdo. En este caso, o esta última modalidad, se ha utilizado específicamente en aquellos servicios
que sin perjuicio de estar trabajando no de manera ordinaria, requieren, sin embargo, de ciertos trabajadores, pero quizás lo requieren media jornada o solamente en algunos días, y por lo tanto se puede hacer una negociación con una reducción proporcional de la remuneración y con derecho a una bonificación con cargo a su fondo de seguro de cesantía. Bien, con respecto a la primera modalidad, como bien les decía, en este caso la suspensión del contrato de trabajo es más bien, o quizá hubiese sido más correcto llamarlo suspensión de una obligación del contrato de trabajo, ¿bien? Porque no se suspenden todas las obligaciones del contrato de trabajo. Ya recién les decía que la obligación de pagar cotizaciones previsionales y todos los descuentos obligatorios en materia de salud subsisten, como también subsiste, se suspende otra, por ejemplo, las prestaciones del seguro invalidez también se consideran como suspendidas, pero la gran obligación suspendida es la de pagar la remuneración del trabajador. ¿Bien? Y cuando hablamos de la remuneración ya es bastante sugerente respecto de qué tipo de trabajador es el que se aplica, porque no es de cualquiera. ¿Bien? Y por lo tanto, la contrapartida a esta suspensión del contrato de trabajo, naturalmente, es que el trabajador no tenga que prestar durante todo ese tiempo los servicios a los cuales él está obligado por contrato. Bien, y esto cuando se contempló en las causales o en las situaciones donde en ciertas ciudades o en ciertas regiones se establecieron medidas sanitarias de restricción de libertad y que por lo tanto había negocios, pensemos en un negocio pequeño que no puede abrir al público, por lo tanto no está generando ingresos y por lo tanto lo que se trató de hacer fue digamos, alivianar un poco la carga financiera y tratar de que la remuneración fuera durante ese tiempo con cargo al fondo de cesantía. Bien, el tiempo, en este caso, desde cuándo se puede solicitar, era desde que fue desde que se dictó el estado de emergencia, este decreto que fija el estado de emergencia, y por lo tanto eso fue el 18 de marzo, y desde ahí que se podía lograr este tipo de beneficios, aún tratándose de trabajadores que habían sido desvinculados, es decir, pudo actuar en un primer tiempo con efecto retroactivo, lo cual dio bastantes beneficios. Bien, en este caso también la remuneración, que derivada de la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, se paga mensualmente, tal como se hace la remuneración comúnmente, y se realizó o se fijó según una tabla que voy a estar mostrando más adelante. Bien, dentro de los requisitos que tiene que tener el trabajador, la verdad que salvo en el caso de la reducción de jornada, la suspensión por autoridad y por mutuo acuerdo, los requisitos son los mismos. Por lo tanto, cuando vea el próximo, lo voy a tratar de pasar por encima, pero para que lo tengan claro. Bien, en este caso son trabajadores que estén sujetos a un contrato de trabajo. Bien, por lo tanto, el contrato de trabajo es aquel que se rige por el Código del Trabajo, lo cual ha dejado fuera, por lo menos de esta política, a aquellos trabajadores que tienen un contrato honorario, que tienen otro tipo de contratos especiales, eh, pero sin perjuicio de aquello, consideró trabajadores que tienen contrato a plazo fijo, incluso aquellos trabajadores por hora faena. Bien, pero sí son importantes los requisitos que voy a nombrar a continuación, tener este contrato vigente, es decir, que el contrato no haya cesado aún. En esta primera época, como bien les decía, se pudo subsanar a aquellos trabajadores que se vieron despedidos sin antes firmar su finiquito, para que pudieran ser reincorporados. Bien, mientras no firmaran el finiquito, pudieron ser reincorporados, y si alguno de ustedes se encontrara en esa situación, naturalmente puede firmar un nuevo contrato de trabajo. Eso tendría que ser obviamente negociado en nuevos términos con el empleador. Estar afiliado a la AFC, bien, al fondo de cesantía, y tener un registro de cotizaciones en estos términos, bien, puede ser o registrar al menos 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 12 meses, o puede ser tener 6 cotizaciones continuas o descontinuas durante los últimos 12 meses, mientras que las 2 últimas cotizaciones sean con el mismo empleador. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros ahí, para poder tener o para poder dar cuenta de cumplir esos requisitos, ¿qué es lo que se sugiere? La verdad que existen páginas web que permiten facilitar esto, principalmente la página de la AFC, la página de su AFP, que permite a usted dar cuenta de cuáles fueron su comportamiento previsional durante los últimos 12 meses, y con cargo a ese documento usted ya podría justificar
que puede ser beneficiario de estos requisitos, perdón, de estos beneficios. Bien, tratándose, como les decía, de los beneficiarios, que son aquellos que tienen contrato de trabajo y que se encuentran con un comportamiento previsional en los términos que acabo de mencionar, existen algunos casos de excepción donde, donde los empleadores no pueden optar a este tipo de beneficios. ¿Bien? ¿Y cuáles son? Aquellas empresas que son o han sido catalogadas como esenciales. ¿Bien? Tratándose de ese tipo de empresas, la ley estableció, la 21.027 estableció como excepción, que no se pueda recurrir a este tipo de beneficio por parte del empleador. ¿Bien? Porque acá nosotros podemos notar que la decisión de la suspensión del contrato de trabajo pasa por el empleador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él se funda en este acto de autoridad para suspenderlo. No así en la próxima modalidad que vamos a ver. ¿Bien? Y también que no se puede acoger a aquel empleador que ya haya suscrito un pacto de reducción de jornada. ¿Bien? Aquel que, digamos, las circunstancias o sus circunstancias financieras o comerciales actuales le permiten seguir funcionando, pero a media máquina, y por lo tanto tendrá o considerará más eficiente derechamente poder hacer una reducción. Él no va a poder optar a este tipo de beneficio. Bien, como les decía, esto se hace con cargo al seguro de cesantía, bien, los montos en los cuales se va a fijar esta remuneración sustitutiva, y se fija en base a las 3 últimas liquidaciones imponibles. Bien, nosotros sabemos que cuando una persona en circunstancias normales queda cesante, puede optar a este fondo, bien, para poder durante los meses o algunos meses que se encuentre cesante, tener algún tipo de prestación. Bien, acá suele o pasa lo mismo. Bien, durante el primer mes tengo un derecho a un 70%, el segundo 55%, así un 45%, hasta llegar a un 35%. Bien, ¿cuál es el problema? Que hay remuneraciones sustitutivas que ya resultan ser, aún siendo el 70% muy bajas, y por lo tanto ahí la discusión parlamentaria, menos mal, primó la cordura, y tratándose de aquellas personas que tienen remuneraciones más bajas, se les asegura un monto mínimo, ¿bien? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Bien? Eh, ahí está. Ahí está, perdón. Bien, si usted se da cuenta, en este caso, se pueden dar dos situaciones, o que derechamente el fondo sustitutivo, según el porcentaje que ahí menciono, sea muy bajo, o derechamente, como le pasa a muchos trabajadores, que el fondo que usted pudo agarrar en su cuenta de cesantía individual ya se haya agotado. Porque eso también puede ser, y por lo menos yo lo he visto mucho cuando me han preguntado de personas que tienen ese temor. Dicen, bueno, yo la verdad que no voy a poder durar 3 meses porque tengo 500.000 pesos. Bien, pero sin perjuicio de ello, aquellas prestaciones, cuando se agote el fondo individual, se van a pagar con cargo al fondo solidario de cesantía, el cual dentro, además de esta política que se implementó, se consideró y se capitalizó por el Estado para poder tener más fondos disponibles. Bien. Luego tenemos la suspensión de común acuerdo. En este caso, aquellas empresas que se vean afectadas por los efectos económicos de la pandemia pueden optar también a esta modalidad donde el contrato se va a suspender de común acuerdo. ¿Bien? Por lo tanto, acá no nos situamos en la primera situación, sino que esto deriva, o este acuerdo entre trabajador y empleador, deriva de una negociación entre ellos. Por lo tanto, esta forma de suspensión no puede ser impuesta. ¿Bien? Eso también hay que tenerlo bastante claro, porque yo me puedo imaginar algún empleador que de repente se quiera pasar de listo y le obligue a firmar esta forma de suspensión. Esta no la puedo obligar. ¿Bien? Y si usted firma, la verdad podría llegar a tener un problema, porque esto se tendría que solucionar a través de un procedimiento judicial, lo cual es tiempo y lo cual de alguna manera no le da soluciones en términos inmediatos. Bien, importante que obviamente los efectos de esta suspensión son similares al primer caso que mencioné. Es decir, los efectos también imponen la suspensión de la obligación de remunerar y por parte del trabajador la de prestar los servicios. Por lo tanto, también es importante señalarlo. Si usted, su empleador, le dice, oye, bueno, tenemos suspendido, pero ¿por qué no venía a ayudarme el fin de semana? Porque, mira, la verdad que
estoy súper cansado, tienes que ser leal con tu empresa. Bueno, en ese caso usted no tiene la obligación. Usted no tiene la obligación. Y lo cual podría ser bastante peligroso para efectos, digamos, porque seguro va a dar lugar a disputas. Si usted tiene algún tipo de accidente, si tiene algún tipo de accidente de trayecto, por lo tanto, recordar eso, ¿bien? Recordar eso, que es una suspensión total, ¿bien? De lo contrario, si se lo plantearan a usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, si usted necesita trabajar, necesita que yo trabaje esporádicamente, bueno, probablemente la solución no sea la suspensión, sino una reducción de jornada, ¿bien? Y por lo tanto, ahí también creo que para efectos de nivelar la negociación, idealmente hacerlo a través de las fuerzas sindicales que pueda tener su empresa. Los requisitos, como les mencionaba, son similares. Bien, los requisitos para poder acceder a esto, nuevamente tenemos que tener un contrato de trabajo en los términos del Código del Trabajo y las cotizaciones y estar afiliado a la AFC. Bien, en el caso del empleador, para poder solicitar a esto, para poder solicitar y poder acogerse y poder al menos iniciar una negociación, no tiene que ser cualquiera, ¿bien? Tiene que tener ciertos requisitos que principalmente deriva de que el COVID y los efectos económicos hayan afectado su normal funcionamiento, y eso se va a hacer según este criterio que estableció la ley, y que es, en el caso que los ingresos de la empresa en el mes anterior sean al menos, digamos, o hayan caído al menos un 20% en relación con el año anterior. ¿Bien? En este caso se consideran ventas brutas y por lo tanto esto puede ser fácilmente corroborado con la información que mensualmente tienen que las empresas enviar al Servicio de Impuestos Internos si usted llegara a tener ese problema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos pueden recién iniciar este tipo de procedimientos pudiendo acreditar esto. De tal manera que si les dicen, no, no ha ido pésimo, pero luego ven que en realidad solamente ha decaído un 10%, o en muchos casos quizás hasta haya subido, ojo, resultaría ser al menos sospechoso. Bien, en el caso de, de los beneficios son similares y los efectos son similares a los que vimos en el caso anterior. Bien, y por lo tanto los montos se van a calcular y se van a pagar con cargo al FC, considerando en este caso sus últimas 3 liquidaciones imponibles según esta misma escala y asegurando en el caso que se haya agotado su fondo individual o en el caso de que los porcentajes disminuyan a 225.000 pesos, al menos hasta el tercer mes tiene asegurado el 225.000 pesos. ¿Bien? Diego, una preguntita que salió acá en el chat. Al estar con suspensión de contrato, ¿se mantienen las cotizaciones de salud y AFP? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque algo en que se hizo hincapié, no solamente en la discusión parlamentaria, sino también cuando veíamos al subsecretario del Trabajo paseándose por los matinales y, digamos, de muy buena manera contando los pormenores de la ley, destacó que no se suspende la obligación de pagar cotizaciones previsionales. ¿Bien? No se suspende, ¿por qué? Porque si se suspendieran, podrían tener o podría ocasionarle un problema a los trabajadores en términos de poder acceder a las prestaciones de salud. ¿Por qué? Porque la FONASA o la ISAPRE le va a pedir que usted esté al día, de lo contrario, imagínese si usted tiene una laguna y se enferma. ¿Bien? Y no solamente lo tiene que seguir cumpliendo, sino que también, como lo voy a decir al final, el uso impropio por parte del empleador de esta ley, ya sea falseando documentos, utilizándolo de una manera la cual no corresponde, tiene pena no solamente pecuniaria, no solamente multas en dinero, sino incluso presidio menor en su grado mínimo hasta presidio menor en su grado máximo. Es decir, hasta 5 años de cárcel, ¿bien? Para que lo tengan en consideración. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, y Vale. en honor al tiempo, quizás también para que vaya más redondeando, pero hay una pregunta de si no se pagaron las pensiones alimenticias al estar con suspensión del empleo. Igual quizás están mezclando dos temas, quizás o no. Bueno, en el caso de las pensiones alimenticias, tenemos que ver cuál es la modalidad en la que se estaba pagando. Bien, porque una de las Acá modalidades. Carmen, disculpa, Carmen pone que se refiere a aquellos trabajadores con retención judicial. Ya, sí, eso es lo que quería preguntar. En el caso del trabajador con retención judicial, lo que tiene que hacer el empleador, lo que tiene que hacer el empleador es retener también. Lo dice la ley, el empleador está obligado a retener el monto que corresponda a la pensión.
Bien, no significa que por estar pagando la remuneración con cargo del FC se suspenda también la obligación de pagar alimentos. Tema que también fue muy controversial por lo demás con respecto al retiro del 10%, con respecto al monto, al pago de pensiones pendientes. Bien, y bueno, para ir redondeando, simplemente terminar con el pacto de reducción de jornada, y que como les decía, el pacto de reducción de jornada, que lo tengo por acá, permite reducciones hasta máximo un 50% de la jornada, bien, y permite también acceder a, digamos, a una reducción del monto de la remuneración proporcional a la reducción de la jornada e incluso permite tener un complemento proporcional de hasta un 25% de la remuneración total, eso también con cargo a la FC. Bien, ¿cuál es el tiempo desde la publicación de la ley, que fue el 6 de abril, hasta un periodo de 10 meses? Naturalmente esto se va a ir retocando. ¿Por qué? Porque los estados de catástrofe se han ido postergando también. ¿Y quiénes, quiénes pueden acceder a esto? Bueno, lo voy a dejar ahí para no mencionarlo y, digamos, quizás dar pie a las preguntas, ¿bien? Los requisitos son distintos, esto sí me gustaría mencionarlo. Tienen que estar en el seguro de cesantía y registrar en los 24 meses. Acá ya es distinto. Son 10 cotizaciones continuas o discontinuas, en el caso, o 5 cotizaciones continuas y discontinuas, digamos, en el caso de trabajadores con contrato fijo o con contrato por obra o faena, bien, y que las 3 últimas cotizaciones hayan sido con el mismo empleador, no las 2 como en el otro caso, y no encontrarse con fuero maternal, porque los trabajadores con fuero maternal no pueden ser afectados por la suspensión del contrato de trabajo, fuero laboral, perdón. Y bueno, como les decía, como se calcula, es proporcional con un complemento adicional de hasta 225.000 pesos, que es equivalente al 25% de la remuneración. Y con respecto, lo último, con la sugerencia y malas prácticas, principalmente decirles que estén organizados y principalmente que estén buscando en los foros y en los medios donde pueden encontrar la información fidedigna, ya sea para acceder o ya sea para que se les imponga o los empleadores puedan negociar esto, hacerlo, digamos, recurriendo a las páginas del Servicio de Impuesto Interno si tienen que solicitarlo, recurriendo a las páginas de la FP, ayudándose con Chile Atiende, y también estar muy atentos que cuando puedan estar o puedan presumir que el empleador esté ocupando de manera impropia esta norma, se sujetan a estas sanciones que les mencioné anteriormente. Bien, y muchas gracias. Les dejo mi correo. Si alguien lo necesita, tiene una duda, me lo puede preguntar. Yo con todo el gusto se lo puedo contestar. Bien, así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy descriptiva tu presentación. No es un tema fácil, a veces nos confundimos mucho con este tema. Así que, en verdad, muchas gracias por la presentación. Aparecieron un par de preguntas en el chat. Aquí Constanza también puso en el chat el correo de Diego por si alguien tiene una pregunta. Voy a leer algo. Una pregunta: si se realizó reducción de horas y de remuneración, pero solo se cumplió inicialmente y en este momento la persona está trabajando 45 horas, ¿es correcto que aún se mantengan las condiciones de reducción de salario? No, porque la reducción de salario claramente, o sea, puede ser hasta máximo 10 meses y, como les dije, o sea, lo que justifica la reducción es que usted también va a reducir su obligación de trabajar. Por lo tanto, si usted retoma en lo hecho eso, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente el empleador se está pasando de listo. Por lo tanto, ahí usted puede naturalmente dirigirse a la inspección del trabajo. Y eso es lo que sugeriría, porque... y también creo que es importante que se empodere y le diga a su empleador: oye, ojo, estuve en una charla y me dijeron que incluso usted puede someterse hasta penas de 5 años de cárcel si lo sigue ocupando mal, pero puede hacerlo, naturalmente tendría que denunciar esa situación, porque no es correcta. Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por el chat o quizás abriendo su micrófono? No sean tímidos, no sean tímidas, es el momento. Si no, igual vamos a dejarle las presentaciones, los correos, para reforzar que estén en contacto con estos excelentes expositores, porque en realidad muy buena información. Como bien decía Jorge en algún momento, este es el fin de esta charla: acercar la información, Hola, y que podamos comprender. Fabiola, por favor, te escuchamos. sí, mira, yo quisiera salir de una duda, quisiera saber si ya son efectivas las 40 horas semanales.
Jorge, Diego. la ley que redujo o que busca reducirla, Sí. no, todavía no. Todavía esa norma no entra en vigencia. Ah, ya. La discusión quedó en Gracias. stand-by con lo de la pandemia, con la Claro. crisis, sí, ahí quedó. Algún día se va a retomar, esperamos que sea más pronto que tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hola, yo sí quisiera Por hacer favor, Catalina. sí, respecto a los beneficios sociales, yo trabajo en un programa en Valparaíso y muchos grupos familiares durante este periodo se afirmaron un poco con el IFE. Sin embargo, el IFE, por lo que tengo entendido, ya llegaría a su fin. Entonces quería ver si es que sabes que si se está pensando en algo más, porque por lo menos acá en Valparaíso, recién nosotros estamos en fase de transición, entonces tampoco está el tema social o laboral está abierto, como quizás en Santiago. Entonces quisiera ver si a lo mejor saben algo más de algún otro beneficio que se venga en el corto plazo. Gracias, Catalina. Hola Catalina, no, el IFE, si tú recuerdas, empezó como el IFE, era el IFE, ¿cierto? El ingreso familiar de emergencia, y luego una vez que se extendió la pandemia pasó a ser el IFE 2, después se extendió el IFE 3 y así fue aumentando. Y efectivamente el que se paga ahora es el último. Y si bien, a ver, yo podría dividir la respuesta en dos partes. ¿Se está pensando en? Sí, se está pensando en, pero no necesariamente en un ingreso familiar de emergencia, sino que algo que varias agrupaciones estamos poniendo, digamos, y es que se empieza a discutir cada vez más la idea de un ingreso universal básico, ¿ya? Y que venga a reemplazar las transferencias monetarias de carácter transitorio, ¿ya? El IFE tenía un carácter transitorio que tenía que ver con la pandemia, y en la medida de que eso se empieza a superar vía generación de nuevos empleos, vía reactivación, no va siendo necesario, porque la lógica del IFE es subsidiaria, es suplementaria, pero espero que sea una discusión que fructifique. Lo veo difícil en realidad con este tipo de gobierno, por decirlo en términos bien concretos. Pero una discusión que se ha planteado ya incluso desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha peleado mucho, incluso organizaciones no solo académicas, sino que sociales y también por varios centros de pensamiento, por la propia CEPAL, por la propia, bueno, Naciones Unidas en su componente más amplio, ¿ya? Entonces, no se ve que a la brevedad se vaya a reponer el IFE, pero yo creo que va a depender de cómo evoluciona la pandemia. Lo que pasa es que ahora uno esperaría, y aquí yo no tengo nada que ver con el ámbito sanitario, pero todas las proyecciones que se han hecho en el ámbito sanitario dicen que por lo menos por ahora no habría rebrote, no sería un problema. Entonces, más bien lo que se está haciendo es prepararse para lo que podría eventualmente pasar en marzo, abril, cuando comience nuevamente el ciclo, que es lo que nosotros estamos viendo hoy día en Europa, ¿ya? Pero por hoy día al menos no se visualiza que el IFE sea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, quizás es el momento para darle entonces las gracias a nuestros panelistas. Estamos muy contentos de este espacio. Esperamos que Infocap siga en una cercana colaboración con la Escuela de Trabajo Social. Muchas gracias, Diego. Siempre es bueno volver a tenerte en casa. Así que estamos muy contentos. Esta sesión va a quedar grabada. Les vamos a mandar la presentación. Están los correos también. Así que en verdad muchas gracias por la conexión, tuvimos un excelente público que se mantuvo durante toda la charla, así que eso habla muy bien de esta sesión. Y bueno, seguir invitándolos a estos espacios que los estamos organizando con harto sentido para poder acercar la información hacia la comunidad estudiantil, ya sea la comunidad organizacional en este periodo que no ha sido fácil para todos, pero bueno, acá estamos. Un abrazo y que disfruten la tarde. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Diego, también a Cecilia que estuvo ahí en la organización y a Constanza. Muchas gracias a todas, nos vemos. Que Muchas gracias. estén Muchas bien. Chao, gracias muchas gracias a todos. y bueno, lo que necesiten, Noa, lo que podamos ayudar, obviamente estamos disponibles. Excelente. Gracias. Gracias, Hasta Diego. luego. Gracias, Jorge. Chao, muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Chao.